En esta oportunidad quiero compartir lo que la Biblia, la palabra de Dios, enseña acerca de la imagen de Dios y la semejanza de Dios. En el primer libro de la Biblia, el libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios es el creador. Vemos que la Biblia es el único libro que enseña acerca de la imagen de Dios. Y el ser humano es el único que tuvo el privilegio, el ser humano creado allí perfectamente, es el único que tuvo el privilegio de ser creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Esto no ocurrió con los animales, esto no ocurrió con las plantas, esto no ocurrió con ningún elemento creado. Solamente con el ser humano dice la palabra de Dios que fue creado a la imagen de Dios y a la semejanza de Dios. Pero es importante aclarar que Dios no es una imagen. Dios no es una imagen que mucho menos el hombre pueda crear con sus manos, porque el hombre no es creador, el hombre es creativo, pero Dios es el único que tiene la capacidad de crear. Cuando la Biblia enseña acerca de que el hombre es creado a la imagen de Dios, no me está diciendo que Dios tenga imágenes, sino que me está enseñando de una forma tal que mi mente, como está familiarizada con la palabra imagen, pueda entender y pueda comprender lo que Dios está diciendo. De hecho, el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 4 verso 24 le estaba enseñando a una mujer allá en el pozo de Sicar, a una mujer samaritana, le decía: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El Señor Jesucristo está aclarando que Dios es espíritu, no es una imagen. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu. De hecho, el Señor Jesucristo hace 2000 años, cuando estuvo aquí en la tierra, de una forma física, encarnado, la Biblia dice que Jesús decía que el que le ha visto a Él ha visto al Padre. Todo aquel que veía a Cristo es como si hubiera visto al Padre. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la imagen de Dios, cuando Dios creó al hombre perfecto, Adán, el primer hombre sobre la tierra, fue creado perfecto, fue creado a la imagen de Dios. ¿Esto qué significa? Cuando hablamos de una imagen, hablamos de un reflejo. Por ejemplo, cuando yo tengo un espejo en mi mano, ese espejo cumple la función de reflejarme. Yo me puedo reflejar en él, yo me puedo ver en el espejo. El espejo lo que hace es reflejarnos a cada uno de nosotros, es reflejarme a mí como físicamente. Yo me puedo ver en el espejo, pero yo no soy el espejo, sino que el espejo me puede reflejar a mí. Y eso es lo que ocurría con Adán. Adán fue creado perfecto, fue creado tan perfecto que tenía la capacidad de reflejar a Dios, porque fue creado a la imagen de Dios. De tal forma que cualquiera que pudiera ver a Adán, podía ver a Dios reflejado en Adán. Y eso sucedía con la persona de Jesucristo, el Señor Jesucristo. Cualquiera que viera a Cristo, al Mesías, al Señor Jesús, cualquiera que le viera podía ver a Dios mismo allí encarnado. Porque el Señor Jesucristo podía reflejar a Dios, podía manifestar su carácter, podía manifestar su amor, podía manifestar el carácter de su palabra. El Señor Jesucristo podía reflejar a Dios. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Y Adán tenía el privilegio de reflejar a Dios porque fue creado a la imagen de Dios. Ahora, cuando hablamos de la semejanza, es que Dios le da la capacidad de ser semejante a Dios. ¿En cuanto a qué? En que Dios le da una mente, le da voluntad y le da emociones. Dios le da una mente para comprender a Dios, para entender a Dios. Dios le da una voluntad, lo cual es la capacidad de decidir por su propia cuenta. Pero como Adán fue creado perfecto, Adán podía tomar decisiones correctas.
Eso me habla de la semejanza de Dios, que tenía mente, voluntad, emociones. Es decir, Adán estaba definido como una persona, estaba definido como alguien, en primer lugar, a la imagen de Dios, que reflejaba a Dios, y también tenía mente, voluntad y emociones. Ahí vemos a un hombre perfecto, creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Adán pecó, que Adán cayó, que Adán quedó separado, experimentó la muerte porque pecó contra Dios. Entonces, su naturaleza, esa imagen quedó deteriorada, esa imagen quedó alterada, porque ya no era un hombre perfecto, porque por causa de su pecado ya no podía reflejar a Dios. Entonces con Adán ocurre algo interesante, y eso lo podemos ver allí en el libro del Génesis, en el capítulo 5, donde dice, en el versículo 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ahora la descendencia de Adán, ahora su hijo, ya había nacido conforme a la imagen de Adán, a la semejanza de Adán. Ya no había nacido a la imagen de Dios, ni conforme a la semejanza de Dios, sino que ahora el ser humano nace por fuera del huerto del Edén. Ahora el ser humano nace separado. Ahora el ser humano nace es a la semejanza de Adán, de un Adán que cayó en pecado. Ese pecado fue la incredulidad. Adán no le creyó a las palabras de Dios, sino que le creyó a las palabras de una voz extraña con la cual nunca había tenido relación. Entonces, la descendencia, todos los que descendemos de Adán, nacemos a imagen de Adán. El ser humano ha caído, el ser humano ha pecado, entonces el ser humano no tiene la imagen de Dios, no puede reflejar a Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad de reflejar a Dios. Dios no se puede ver en ninguna persona porque el ser humano ha pecado, el ser humano ha caído en pecado. Pero para cada mala noticia hay una buena noticia. Y esa buena noticia la podemos apreciar solamente en una persona que sí conserva la imagen de Dios, y es Jesucristo. Si Adán tenía la capacidad de reflejar a Dios en su momento de perfección, el Señor Jesucristo hace 2000 años dijo que el que lo ha visto a Él ha visto al Padre. Él tiene la imagen de Dios, Él es la imagen de Dios. Por eso quiero leer lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 15, donde dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice muy claramente que Él es la imagen del Dios invisible. La palabra de Dios lo dice muy claramente. Jesús, el Cristo, Él es la imagen de Dios. Y aquí hay algo muy interesante que aprender. Si la Biblia dice, por ejemplo, que en el libro del profeta Isaías, que todos mis pecados fueron cargados en la persona de Jesucristo, ¿esto qué quiere decir? Que Jesucristo se responsabilizó, se hizo culpable de mis pecados, que Cristo los cargó todos, que Cristo los llevó a la cruz, y allá en la cruz dijo, consumado es. La deuda ha sido pagada, los pecados han sido pagados. Si yo lo creo, entonces legalmente yo ya no tengo que pagar por los pecados que he cometido durante toda mi vida y los que voy a cometer, ya sea por error. Ya no tengo que pagarlos porque he creído en el Evangelio. ¿Y qué es lo que dice el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3, que Cristo murió por mis pecados, que Cristo los pagó. Si yo lo creo, yo soy sellado con el Espíritu Santo de Dios, como dice Efesios 1:14. Es decir, le pertenezco a Dios solamente por creerlo, pero de corazón, no solamente de una forma intelectual, sino de corazón. Eso tiene que hacerse vida en mi vida, de que Cristo pagó. Entonces, así como todos mis pecados fueron cargados en Él, por haberlo yo creído, entonces la santidad de Cristo fue puesta en mí. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado por la fe. ¿Eso qué quiere decir? Declarado libre de toda culpa por la fe, por haber creído. Cuando yo he creído,
Es como si Cristo morara en mí. Entonces, en ese momento tengo la imagen de Dios. En ese momento recupero la imagen de Dios cuando Cristo mora en mí, en mi vida, solo por haber creído, solamente por haberme arrepentido de lo que soy, de que soy un pecador merecedor de la muerte por haber pecado y que necesito un Salvador que es Cristo. Entonces yo creo en el Evangelio, yo creo que Cristo pagó por mis pecados, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en mí y tengo la imagen de Dios. Dios le bendiga.